Shalom, shalom a todos. Hoy vamos a empezar un nuevo libro del Tanaj, que es un libro como que es doble, que vamos a estudiar durante un tiempo, Ezra y Nehemia. ¿Está bien? Los libros de Ezra y Nehemia principalmente podemos hablar que es la época de Shivat Zion. ¿Está bien? Si tenemos distintas épocas en lo que el Tanaj nos trae, ¿no es cierto? La Torah, los Nevim y los Ktubim. Digamos, lo que vamos a empezar sería el final. Este Shabbat que para allá se lee Bereshit, ¿no es cierto? Que sería el comienzo. Nosotros ahora, si Bereshit es el comienzo del Tanaj, el periodo que vamos a estudiar ahora es el periodo de la finalización de la época del Tanaj, que se llama la época de Shivat Zion. O sea, estamos hablando la época en la cual se iba a construir, la época en la cual se iba a construir el segundo Bet HaMikdash. ¿Está bien? Esta es la época que vamos a estudiar, que se llama, en hebreo se llama Shivat Zion, la época de Shivat Zion, que sería la época del retorno a Zion. ¿Está? Ahora, es importante que para entender esta época tenemos que ir un poco más para atrás, ¿está bien? Tenemos que ir un poquito más para atrás. Si nosotros vamos al final, casi al final de la época del primer templo, era la última época en la cual había independencia judía total, ¿no es cierto? Había un país independiente. No sé si en esa época se lo llamaba país, pero bueno, que había como un estado independiente, que era el estado de Yehudá, y habían otros imperios que estaban en la zona, que conquistaban todo el tiempo unos a otros. Entre esos, en esa época teníamos a Siria, que intentó conquistar, y después teníamos a Babilonia. Ahora, en la última época que Babilonia intenta conquistar a Yehudá, tenemos tres reyes, ¿está bien? Los tres reyes, uno se llama Yehoyakim, que en español es bastante fácil, es un nombre conocido, que sería Joaquim. ¿Está bien? Yehoyakim, que él más o menos fue 11 años, fue el rey de Yehudá, y después de él vino, que estuvo solamente 3 meses, Yehoyahim. O sea, es lo mismo que Joaquim, que Yehoyakim, pero en vez de una Kuf hay una Jaf. Yehoyahim es algo muy especial, y es alguien que sí hay que acordarse de él. ¿Por qué? Porque él fue llevado al exilio como rey de Yehudá antes de que se destruya el primer Bet HaMikdash. Entienden que esto sucedió 11 años antes de que se destruya el primer Bet HaMikdash. Viene Babilonia, conquista a Jerusalén y se llevan cautivo de guerra. No lo matan, no le hacen nada, ningún daño físico, solo lo destronan. A Yehoyahim. O sea, no quisiste rendirte ante Babilonia cuando vino a conquistar el lugar, tu castigo es el exilio. Y ese exilio es el comienzo de la esperanza para el futuro. Porque de lo que quedó después de él, del exilio de él, no quedó nada. O sea, Yehoyahim se va, y se va con los habitantes más importantes de Yehudá. O sea, a los ministros importantes se los llevan, a la gente de la alta sociedad se la llevan, se llevan a los artesanos de alto nivel, se los llevan a todos, se los llevan a Babilonia. Y a Yehoyahim lo ponen en la cárcel en Babilonia. ¿Está bien? Ahora, cuando a Yehoyahim lo destronan, ponen a un pariente de él, si mal no equivoco, creo que era su tío, que lo ponen a Tzidkiyahu. Tzidkiyahu es 11 años rey, se rebelan nuevamente contra Babilonia, porque Babilonia lo pone a Tzidkiyahu como rey, y cuando los babilonios logran conquistar la ciudad de esa revuelta,
es la destrucción del primer templo. Entonces estamos hablando del año menos 586, ¿está bien? En el menos 500, o sea, tienen que ir un poquito más de 2600 años atrás, ¿está bien? 2600 años atrás, si vamos 2600 años atrás, es la destrucción del primer Bet HaMikdash, cuando el rey era Tzidkiyahu. Cuando el rey anterior a él no lo mataron, a Tzidkiyahu los babilonios lo matan por la rebelión que hace, porque los babilonios mismos lo pusieron a él como rey. Y Yehoiakim todo este periodo está preso en la cárcel en Babilonia. Sí, Tania. ¿Quién era el rey cuando se destruyó el templo? Tzidkiyahu era el rey cuando se destruye el primer Bet HaMikdash en el menos 586, cuando Yehoiakim es llevado con una parte importante del pueblo de Yehudá, ¿sí? Porque Israel ya estaba destruido hace mucho, por eso no podemos decir del pueblo de Israel en ese momento, del pueblo de Yehudá, es llevado al exilio en Babilonia. Entonces estamos con Yehoiakim, están en Babilonia. Yo quiero traer, un segundo, quiero ver si lo tengo acá. No lo tengo acá. Agarro acá el libro el libro que nos relata la destrucción del primer Bet HaMikdash. ¿Cuál es más que todo? Irmiyahu. El libro de Irmiyahu. Irmiyahu es el profeta que trata de evitar la destrucción del primer Bet HaMikdash. No porque era un guerrero, sino por lo que quería exigir al pueblo que cambien su comportamiento. Y casi todos los relatos que tienen que ver con el final del primer Bet HaMikdash, la mayoría están en Irmiyahu. Hay también en el libro de Melahim, por supuesto, relatos, y hay también en el libro de Yehezkel. Yehezkel es muy interesante, porque Yehezkel, en español Ezequiel, ¿sí? Yehezkel es muy interesante porque era un profeta, pero ¿dónde vivía? En Babilonia. O sea, ¿con quién tenía que ver Yehezkel? Con todas estas personas que fueron llevados al exilio con Yehoiakim. Cuando se destruye el primer Bet HaMikdash, ¿sí? También se lleva mucha gente al exilio, pero al rey y a sus hijos lo matan. El final del libro de Irmiyahu dice lo siguiente. Dice así, son los últimos 3 versículos del libro de Irmiyahu, ¿sí? Irmiyahu capítulo 52 dice así. Y pasaron 37 años desde el momento que fue llevado al exilio Yehoiakim, el rey de Yehudá, y trae la fecha, y dice que Evil Morodach, el rey de Babel, tomó a Yehoiakim, el rey de Yehudá, y lo sacó de la cárcel. O sea, Yehoiakim estaba en la cárcel en Babilonia. Si pasaron 37 años de que él estaba ya ahí preso, quiere decir que el Bet HaMikdash ya estaba destruido hace más de 20 años. Y dice, Veidaber ito tobot, habló cosas buenas el rey de Babel con Yehoiakim, y puso su trono por encima del trono de todos los otros reyes que había en Babel. O sea, si Babel era el imperio más fuerte del mundo, ¿tá? De ese momento, el que conquistaba naciones, y tal vez para mostrar su poderío se llevaba cautivos a los reyes de las regiones que conquistaban, agarra un rey y lo pone por encima de todos los otros reyes. ¿Y a quién es? A Yehoiakim, el rey de Yehudá. Y le hizo cambiar su ropa, la ropa que tenía como la ropa de preso. No me imagino que vieron tipo películas, los pijamas a rayitas. ¿Vieron? Es muy estereotipo, ¿no es cierto? Que el preso tiene un pijama a rayas.
¿Está bien? Entonces se ve que había una ropa de presos, no sé si era el pijama a rayas o no, pero dice que le hizo cambiar la ropa de la cárcel y le dio también, le dice, Beachal lechem lefanav tamid kol yeme hayab. Le dio para comer pan todos los días de su vida, o sea, es una de las personas que el rey de Babilonia decide que lo mantiene. Está bien que lo va a mantener, o sea, a él, al rey de Yehudá, le dan de mi comida. A él lo mantengo yo. Y dice que así fue hasta el día de su muerte. ¿Está bien? Así es con Yehoiahim. Después, dentro de poquito, vamos a volver a Yehoiahim. Otra persona que nosotros conocemos que es de esta, que viene también de este mismo, es Mordejai HaYehudí. Si vamos al libro de Esther, un segundo. En el libro de Esther, cuando nos habla de Mordejai, nos dice lo siguiente: Ish Yehudi haya beshushan Avirá. Una persona Yehudi, una persona judía, había en Shushan Avirá, en Shushan la capital. Ushmo, y su nombre, Mordejai ben Yair ben Shimi ben Kish Ish Yemini. Su nombre era Mordejai, hijo de Yair, hijo de Shimi, hijo de Kish, un hombre Yemini. Yemini es de la tribu de Binyamin. Parecería acá haber como una contradicción. ¿Cómo empezó el pasuk? Ish Yehudi haya. Y al final, ¿cómo dice? Ish Yemini. ¿Era de Yehudá o era de Binyamin? ¿Entienden? O sea, ¿cuál es la explicación? Era del estado de Yehudá, de la tribu de Binyamin. ¿Está bien? En Yehudá, ¿se acuerdan que habíamos hablado muchas veces de que tuvimos 3 reyes, principalmente, pero no solamente 3 reyes en la época del Estado Unido? ¿Está bien? Shaul, una época habían los hijos de Shaul, muy poco tiempo, después estuvo David y después Shlomo. ¿Está bien? Eso es la época del reinado unido, y que eso estamos hablando más o menos hace casi 3000 años atrás. ¿Está bien? Esos son los, después de Moshe muere, no entra a la tierra de Israel, Yoshua empieza la conquista, después viene la época de los Shoftim, los jueces que gobiernan cada uno en su tribu, la época de los reyes a grandes rasgos, Shaul, David y Shlomo. Muere Shlomo en el más o menos 920, y cuando muere Shlomo se divide el reino. ¿Está bien? El reino de Yehudá, el reino de Judea, y el reino de Israel. Y ese reino dura así 200 años, cuando en el menos 722 es destruido el reinado de Israel, el reinado del norte, de las 10 tribus, y ahí son las 10 tribus perdidas. ¿Está bien? En Yehudá quedan más o menos, a grandes rasgos, 2 tribus y media, algo así. ¿Está? Porque Binyamin estaba en el límite. Por un lado el Bet HaMikdash, les expliqué el otro día en otro shiur, parte del Bet HaMikdash, que era de la zona de Binyamin, estaba como justo en el límite de Yehudá. Entonces algunas personas de Binyamin que limitaba con Yehudá siguieron viviendo ahí, incluso después de la destrucción del Estado de Israel, del primer Estado de Israel en el menos 720. ¿Está bien? Entonces acá se nos dice que había una persona que vivía en Shushan, que era Persia, y que él era una persona judía de la tribu de Binyamin. Y el pasuk siguiente dice: Asher ogla mirushalayim imagolá asher ogleta im Yehonia melech Yehudá, el cual fue llevado al exilio de Jerusalén. O sea, él vivía en Jerusalén. Mordejai, el tío de Esther,
Fue llevado al exilio, ¿cuándo? Con el exilio que fue exiliado con Yehonia, o sea, Yoyajin. ¿Y cuándo fue Purim? Un segundito, no importa ahora. Mamash no tiene nada que ver con el tema. ¿Está bien? O sea, Mordejai vivía en Jerusalén y fue llevado al exilio junto a Yehoiakim, el rey este que les estoy diciendo, que fue llevado al exilio 11 años antes de la destrucción del Bet HaMikdash. O sea, en el menos 597. También Mordejai llega a Shushan-Abirá, a Persia, y acá nos dice, o sea, este exilio lo hizo Nebuchadnezzar, el rey de Babel. ¿Está bien? Entonces vamos históricamente, nos estamos ubicando más o menos, y estamos entendiendo, no solamente Yoyajim fue llevado, también Mordejai. Hazal, los Jajamim, nos dice que Mordejai, que tenía como un Bedim incluso, como que era una persona muy estudiosa, o sea, que era uno de los grandes estudiosos de la Torah, de acuerdo a nuestros sabios Mordejai. Andrea, de acuerdo a esto, podés entender que Purim tiene que ser en algún momento de el siglo VI antes de la era común. O sea, si acá leímos que Mordejai fue exiliado en el menos 597, o sea, fue entre el menos y la historia de Purim seguro después de la destrucción del Bet HaMikdash, ¿está bien? Entonces, no sé, tal vez esto ocurrió, tal vez esto ocurrió entre el menos 585 y tal vez el menos 530. Yo pienso que debe ser menos 530, menos 520. Ahora van a entender por qué. Porque 50 años después que fue destruido el Bet HaMikdash, empiezan a dominar la región, no los babilonios, sino ¿quiénes? Los persas. ¿Entienden? Los persas empiezan a dominar la región. Y en el año menos 538, no solo eso, sino que el rey de Persa, que en hebreo nosotros y en el Tanaj lo llamamos Koresh, y en español se lo llama Ciro, va a hacer un edicto, que sobre ese edicto ahora vamos a aprender en el libro de Ezra. ¿Está bien? Los persas derrocan a los babilonios. ¿Qué? Los persas derrocan a los babilonios en lo que era en la hegemonía regional. ¿Está bien? En esa época los grandes, digamos, jugadores a nivel mundial eran los egipcios, los asirios, fueron primeros, ¿está bien? Tenemos los egipcios, vamos a tener los asirios. Una época muy pequeña fue el Estado Unido de Israel y de Yehudá, en la época del rey David. Del rey Shlomo, eran las épocas que también esto era un imperio, después ya no, un periodo muy corto, pero los principales imperios eran los asirios, los egipcios, los babilonios, y entendemos que antes del 538, sabemos, el imperio babilonio es conquistado por el imperio persa, y todos esos judíos que habían sido llevados al exilio, ¿por quién? Por los babilonios, de repente quedan en mano de otro imperio, o sea, el imperio persa, ¿qué hace? Hereda a los judíos. ¿Entienden? Con las conquistas que hacen, heredan a los judíos. No solo los judíos que estaban en la zona de Babilonia y en la zona de Persia, sino también van a heredar el dominio en la tierra de Israel. ¿Está bien? Entonces así históricamente estamos muy bien paradas. ¿Qué? Los filisteos
desaparecen en esta época, no escuchamos más sobre ellos hace cientos de años. ¿Está bien? Y los filisteos generalmente no fueron uno de los grandes imperios tampoco. Si bien estaban en las costas del Mediterráneo, los fenicios, ¿está bien? Los filisteos, que eran más o menos de los mismos pueblos, no fueron en esta época, por lo menos en la época que estamos hablando, no fueron un gran imperio. ¿Está bien? Bueno, eso es como introducción. ¿Está bien? Ahora podemos ir un poco al libro de Ezra. Y nos dice así, el libro de Ezra. La versión que ustedes tienen es de un Tanaj que fue editado en la Argentina por la editorial Sigal, traducción, ahora no me acuerdo los nombres de los tres que tradujeron, otro día se los voy a decir. Dice así: y en el año primero de Koresh, rey de Parás, de Persia, nosotros en Ibrit llamamos Parás a Persia, ¿está bien? Para que se cumpliese la palabra del Señor por boca de Irmiau, que Irmiau había profetizado que ellos se iban al exilio, ¿está bien? Por un periodo de tiempo, que se iban por 70 años, que es como un periodo. Dice: el Señor despertó el espíritu de Koresh, el rey de Parás, quien hizo pasar pregón, o sea, pasó la voz por todo su reino y también por escrito. Ahora vamos a ver qué fue lo que mandó a decir. O sea, ¿qué aprendemos? Que la declaración de Koresh en el año menos 538 fue su primer año como rey. O sea, el primer decreto del rey Koresh es lo siguiente. ¿Y esto por qué lo hace? El Tanaj nos dice acá, Dios está manejando como si es ¿vieron el teatro de títeres? ¿Está? Si hay títeres en la historia, el que maneja los hilos es Hashem. Y Hashem quería que se cumpla la palabra de Irmiau, que los Yehudim iban a poder volver y iban a poder regresar a su tierra. Y entonces, para que se cumpla la voluntad de Dios, así decreta Koresh. Así dice Koresh, rey de Parás: todos los reinos de la tierra me los ha dado el Señor, Dios del cielo, y Él me ha encargado que le edifique una casa en Jerusalén que está en Yehuda. O sea, viene Koresh y dice: Dios me está pidiendo que le construya su casa. ¿Está bien? Dios me está pidiendo que le construya su casa. Y no solo eso, continúa en el versículo 3, en Pasuk 3. Quien quiera que haya entre vosotros, de todo su pueblo, sea su Dios con él y suba a Jerusalén. O sea, dice, no solo eso, sino todo aquel de su pueblo, que Dios esté con él, o que uno deje que Dios esté con uno, se puede decir. Y dice en hebreo, Beyal Lirushalayim. Acá comienza el concepto de que venir a Jerusalén y venir a Israel es hacer aliyá. Todo el mundo que está acá conoce el concepto de hacer aliyá, que se puede traducir como inmigrar, ¿no es cierto? Que hay una palabra en hebreo para inmigrar. La palabra en hebreo para inmigrar es leager. Pero acá, ¿qué está diciendo? Acá está diciendo que Koresh dice, aquel que Dios esté con él, o que deje que Dios esté con él, que haga aliyá a Jerusalén, la cual está así, que suba a Jerusalén, que está en Yehuda, y edifique la casa del Señor, Dios de Israel, el cual es el Dios que está en Jerusalén. O sea, Koresh mismo dice, si Dios tiene un lugar, el lugar de Dios en el mundo, ¿en dónde es? En Jerusalén. ¿Está? No, en la Torá también dice que los ojos de Hashem están en la tierra de Israel especialmente, pero también vemos que Jerusalén tiene como un lugar especial. Y continúa Koresh y dice, como que el rey tuvo una profecía. Exactamente. Una revelación. Exactamente. Acá el rey está diciendo, él dijo en el primer pasuk, vimos que decía que
el Señor despertó el espíritu de Koresh. O sea, es como que le vino la idea a través de Dios. Así nos dice acá el Tanaj. Es interesante, hay muchas veces la arqueología, ¿sí?, nos abre un poquito más los ojos con respecto a las cosas que el Tanaj nos dice, y está físicamente el edicto de Koresh, lo tenemos, ¿está bien? Si van a ir al museo de David, que está en Migdal David, ahí ese museo está todo armado por cuartos. Si algún día quieren, tengo un juego armado para hacer una búsqueda de tesoro ahí adentro. Pueden pedirle a Geula y podemos hacerlo algún día. El Migdal David es el museo de la historia de Jerusalén. Y hay una habitación que está dedicada a este periodo, el periodo de Shivat Zion. Y ahí, cuando entran en esa habitación, van a ver que hay una réplica del edicto de Koresh. ¿Está ahí? Hay una réplica del edicto de Koresh. Y en el edicto de Koresh lo primero que dijimos es, como que Koresh dice, el que quiera hacer aliyá, que haga aliyá. Las puertas están abiertas. Pero no solo eso, vamos a hacer aliyá para construir el Bet HaMikdash. El que va a hacer aliyá va a poder construir la casa del Señor, el Bet HaMikdash, el que está en Jerusalén. En el Pasuk 4 dice a Koresh, y todo aquel que hubiere quedado en todos los lugares donde haya habitado, o sea, todo aquel que no haga aliyá, todo aquel que se quede en su casa, todo aquel que no quiera aprovechar esta oportunidad que estoy dando de que poder volver, que le ayuden los hombres de su lugar con plata y con oro y con bienes y con bestias, o sea, con animales, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios que está en Jerusalén. Parecería ser que los tiempos no pasan. Estamos leyendo un texto de hace 2550 y pico de años atrás, de más de 2550 años atrás. ¿Qué es lo que dice Koresh? Aquel que no quiere hacer aliyá, que por lo menos dé donaciones para los que van a construir a Yehudá y a Jerusalén. ¿Le suena conocido la historia esta? De que las puertas de la aliyá están abiertas, pero no todos los judíos, porque en esa época los que ya eran, se los llamaba también judíos, no todos los judíos deciden aprovechar esa puerta que está abierta. ¿Y qué se les dice a los que no aprovechan la puerta abierta de volver a Zion, de volver a Jerusalén? Por lo menos si ustedes no vuelven, envíen plata, envíen oro, envíen bienes para aquellos que sí van a hacer el trabajo en Jerusalén. Lo que sucede hoy en día, que muchos judíos en la diáspora ayudan económicamente al Estado de Israel, es un déjà vu histórico que tiene más de 2550 años. ¿Está bien? Es increíble, ¿no es cierto? Cuando hay muchas veces en las fiestas nosotros decimos que hay cosas que pasaron Bayamim Ha'em Bazman Hazeh, en aquellas épocas, pero en estos días. Podemos decir que lo que pidió Koresh hacer pasa en estos días como en aquellas épocas. Bayamim Ha'ele, como lo que pasaba anteriormente. ¿Está bien? Continuamos. Pasuk 5. Entonces se levantaron los cabezas de las casas paternas de Yehudá y Benjamín. ¿No es cierto? Sabíamos que había gente de Benjamín gracias al libro de Esther. ¿No es cierto? Entonces habían jefes de familias de las tribus de Benjamín y de la tribu de Yehudá. Y también estaban los Kohanim, los sacerdotes, y los levitas, los Levim. O sea que
algunos de las cabezas de las familias de Yehudá y de Binyamin y de los Kohanim y de los Levíim, con todos aquellos cuyo espíritu había despertado Dios a subir y edificar la casa del Señor que está en Jerusalén. O sea, acá que vemos otra vez, acá se invoca a Dios y dice, Dios despertó en algunos las ganas, la voluntad de ¿qué? De retornar. Y en otros no. Acá podemos ver también que, acá no lo dice, pero hay alguna pregunta que a veces se hace, ¿dónde está Dios? Y una de las respuestas que se da, Dios está en donde lo dejan entrar. Uno puede tener una vida llena de Dios. ¿A través de qué? A través de que uno actúe de la manera que Dios me pide. Si yo tengo, ¿no es cierto? Tengo un libro que se llama Tanaj, ¿está bien? Que se lo traduce como la Biblia, pero es una palabra que casi no la usamos porque la Biblia es todo nuestro Tanaj más los escritos sagrados para los cristianos. Nuestro Tanaj es sin los escritos que son sagrados para los cristianos, entonces por eso lo llamamos Tanaj y no la Biblia, que Tanaj son los Nevi'im, los Ktuvim, la Torah, los Nevi'im y los Ktuvim, o sea, la Torah, los profetas y los escritos. Y si nosotros agarramos el Tanaj, está lleno de acciones que el Tanaj nos dice que Dios nos pide hacer, o un montón de maneras que Dios nos pide actuar. Si yo dejo que lo que está escrito en el Tanaj me entre en mi vida va a estar llena de ¿qué? De la presencia divina, llena de Dios, porque actúo de la manera que Dios me pide. Pero a veces hay gente que no deja entrar a Dios en su vida y solo lo quiere a Dios como Él resuelve problemas. Cuando tienen problemas se acuerdan de Hashem. Cuando no tienen problemas, que Hashem se acuerde de sí, que Hashem tenga suerte. Hazal, nuestros Jajamim, nos dijeron que hay dos pruebas. Una la prueba de la pobreza y una la prueba de la riqueza. Y dijeron que es mucho más difícil la prueba de la riqueza. ¿Por qué? Porque cuando la gente es pobre, todo el tiempo se acuerda de Hashem. Cuando a uno le faltan cosas, cuando uno tiene problemas, todo el tiempo busca que alguien lo ayude, que venga una protección divina, que venga una mano desde arriba y lo apoye a uno. ¿Está bien? Pero cuando uno no tiene, a veces cuando, gracias a Dios, uno tiene menos necesidades, hay veces que uno no se acuerda, ¿está bien?, de dónde viene la posibilidad de uno de tener éxito en la vida. Entonces, acá vemos que el texto nos está diciendo que aquellos que Dios les despertó, ¿está bien?, la voluntad de subir, de hacer aliyá, que decidieron retornar. Y los que no, como dice el Pasuk 6, y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con vasos de plata, con oro, con bienes y con bestias y con otras cosas preciosas, a más de todo lo que se dio como ofrendas voluntarias. O sea, comenzó el proceso, comenzó lo que podemos decir el proyecto del retorno a Sion. Acá vemos como los engranajes de la historia comienzan a funcionar, ¿no es cierto? ¿Quién es el que da la primera vuelta de la manija? Podríamos decir Hashem, que influencia en Koresh, que es la segunda rueda, ¿no es cierto?, del engranaje. Si tenemos una rueda y otra, o sea, Hashem, Koresh, viene el edicto de Koresh y después están los que quieren sumarse a ese engranaje que subió y los que quieren sumarse solamente económicamente para ayudar, ¿está bien?, para ayudar a que todo esto tome impulso y comience. En el
Pasuk 7 nos dice algo súper interesante. Dice así: también el rey Koresh sacó los vasos de la casa del señor de Nebuchadnezzar, que Nebuchadnezzar había sacado de Jerusalén, y las había depositado en las casas de sus dioses. O sea, había utensilios del Bet HaMikdash que habían llevado, que fueron llevados como motín de guerra por Nebuchadnezzar, el rey de Babilonia, y el rey Koresh saca algunos de esos utensilios que habían pertenecido originariamente a ¿qué? Al Bet HaMikdash, y hace Shevat Avedah. ¿Qué es Shevat Avedah? Devolver una cosa perdida. Hay una mitzvah de que si sabemos que alguien lo perdió, hay una mitzvah de devolverlo. Entonces acá, ¿qué está haciendo Koresh? Está devolviendo algo que no era de él. Sí. ¿Estos son los kelim que se mencionan en Megilat Esther? Pero no te escuché, más fuerte. Sí, estos son los kelim que se mencionan en Megilat Esther. No podemos decir eso. El Megilat Esther dice kelim y kelim shonim. El pshat de Megilat Esther no dice que eran los kelim del Bet HaMikdash. Puede ser que algunos de los comentaristas dicen, tal vez, trajo los kelim más especiales que tenían, y tal vez cuáles eran los kelim del Bet HaMikdash. Tal vez es eso lo que dicen los comentaristas de Megilat Esther. ¿Está bien? Pero no lo dice en forma explícita, que eran los kelim del Bet HaMikdash. Acá sí nos dice en forma explícita que sacó los kelim que eran del Bet HaMikdash, que habían sido sacados de Jerusalén, para hacerlos volver. ¿Está bien? Y acá nos dice el Pasuk 8: lo sacó pues Koresh, rey de Parás, por mano de Midart, el tesorero, y los dio por cuenta a Sheshbazzar, príncipe de Yehuda. Y acá trae, ahora no vamos a entrar en las monedas y las cosas, nos dice el Pasuk 9 cuánto valían, y en el Pasuk 10 cuántas cosas había. ¿Está bien? Y el Pasuk 11 hace como un recuento general de cuántos utensilios habían, y después nos dice todos estos los llevó Sheshbazzar con los del cautiverio que fueron trasladados de Babel a Jerusalén. Entonces acá también se nos habla de Sheshbazzar, que era un príncipe, o sea, alguien que pertenecía a Yehuda. ¿Qué es lo que él hace? Él comienza, tal vez es uno de los que va a ser el retorno a Sion. Ahora, otra cosa más que podemos ver es que hoy en día nosotros hablamos, ¿no es cierto?, que el movimiento de retorno a Israel, ¿cómo se llama el movimiento? Aliyah. No, Aliyah es la acción de volver, de que el judío que viene a Israel hace Aliyah, que lo aprendimos de acá, ¿sí? Que la palabra Bayal ya la tenemos acá. También está de Egipto, Bayal mi Mitzrayim, no solo de acá, también de Egipto, dice que el pueblo de Israel subió desde Egipto hacia Israel, pero acá también tenemos la palabra. ¿Cómo se llama el movimiento que hoy en día? ¿Qué? Sionismo, el movimiento que trata, ¿sí?, o que alenta a los judíos a volver a la tierra de Israel y que los alentó a construirla, se llama el movimiento sionista. Pero nosotros vemos que cuando empezó el movimiento sionista, Con Herzl. no, que con Herzl. Herzl es un bebé al lado de esto. Con Goresh. Incluso que Herzl murió ya está hace 103 años, ¿está bien? Incluso que Herzl murió hace 102 años, que Herzl ya murió. Eso es un bebé, que son 100 años al lado de 2550, ¿está bien? O sea, la idea de que había un movimiento para retornar a Sion y que la época se llamaba el retorno a Sion,
ya lo tenemos desde esta época, ¿está bien? ¿Y qué año es esto? Shivat Zion, así es el nombre de esta época, es la época de Shivat Zion. Sí. ¿Qué año es esto? ¿Qué año? Menos 538, empieza. El movimiento Shivat Zion va a durar decenas de años. ¿Qué es? Entre la destrucción del primer templo y la... No es entre la destrucción del primer templo, hubo un periodo de destrucción que no había nada, o sea, hubo un periodo que no hubo nada acá, que casi no quedaron judíos, porque después de la destrucción del primer templo había un pequeño grupo de judíos que quedaron bajo el mandato de Gedaliah ben Ahikam, Gedaliah, sí, que también los babilonios lo ponen a él. Y cuando él es asesinado por Ismael, hay una persona que se llamaba Ismael que lo asesina a Gedaliah, entonces ahí prácticamente se termina todo el asentamiento judío que había acá, porque hubo otro grupo, no voy a entrar ahora, un grupo que vivían acá en Yehudá, que decidieron que había que escaparse, que todos los judíos que quedaban se tenían que escapar después de que fue asesinado Gedaliah, quien había sido puesto como encargado, responsable de todo Yehudá por los babilonios. Pensaron que los babilonios se iban a enojar mucho y hubo un grupo que obligó a todos los judíos que quedaban acá a salir, irse a Egipto, ¿está bien? Ahí viene la profecía. Y ahí prácticamente no quedan judíos acá en esta tierra durante algunas decenas de años, ¿está bien? Después, un poquito después de la destrucción del primer Bet HaMikdash, cuando es asesinado Gedaliah, ahí se van o son obligados a irse los últimos judíos que quedaban acá y prácticamente no queda nada. Hay una discusión histórica interesante. Nuestros sabios tienen una posición, el otro pueblo tiene otra, que es con los samaritanos, los Shombronim. En el libro de Melahim se nos habla que las 10 tribus, ¿no es cierto?, estas que fueron expulsadas cuando se destruye el reino de Israel en el menos 722, las 10 tribus fueron expulsadas. Y dice que los asirios trajeron otros pueblos. Y el Tanaj nos cuenta que esos otros pueblos eran atacados por leones y por todo tipo de cosas. Y el Tanaj nos dice que eso le pasaban porque no conocían las reglas del lugar. O sea, no conocían al Dios del lugar. El Tanaj nos habla que estos pueblos que fueron traídos por los asirios toman como la tradición hebrea y toman a la Torá y empiezan a tratar de cumplirla. ¿Está bien? Hasta ahí esa es la posición oficial, digamos, judía, con respecto a la gente que fue traída de otros pueblos y se asentaron en el Shombrón, en la zona donde estaba el reinado de Israel que fue destruido. Ahora, la gente, cuando se van la gente de Yehudá, ¿quiénes son los que quedan acá en la región? Los que vivían en el Shombrón, que hoy en día se los llaman Shombronim o samaritanos. La posición oficial judía es que ellos fueron gente traída de otros pueblos que se hicieron como un estilo de conversión y tomaron la Torá. Como un estilo. Solamente tienen la misma Torá que nosotros, prácticamente con muy pequeños cambios. Uno de los cambios, que el lugar sagrado que Dios iba a elegir para ellos es el monte Grisim, el Ar Grisim, que es el monte de la bendición. Cuando el pueblo de Israel entró con Yoshua en la ciudad de Shem, se hizo un acto era el acto o la ceremonia de la bendición y la maldición, que habían 6 tribus en una montaña, 6 tribus en la otra montaña, los Kohanim en el medio, miraban para un lado, miraban para el otro. No vamos a estudiar ahora en profundidad eso, pero sobre la montaña de la bendición, es como el lugar, de acuerdo a los samaritanos, a los Shombronim, es el lugar elegido por Dios. ¿Dónde es esa montaña? Eso está en Shem, es al norte de Jerusalén, viajando 1 hora. Se puede pasear en ese lugar, es muy lindo. Los Shombronim hasta hoy en día hacen el Corbán de Pesaj, está bien,
y ¿Se puede eso? que ¿Se puede? ellos, de acuerdo a nuestra visión, no son parte del pueblo de Israel. De acuerdo a la visión de ellos, y como ellos lo expresan, ellos dicen que ellos son los originales, ellos son los hebreos originales que nunca salieron de la tierra de Israel, y ellos dicen, no somos los judíos que vinieron del exilio de Babilonia y cambiaron la tradición. ¿Entienden? Y para ellos la Torá es sagrada y el libro de Yoshua es sagrado, pero el resto del Tanaj no. O sea, ellos siguen solamente lo que es la Torá. Ellos siguen la Torá. Ellos siguen la Torá escrita, exactamente. No la Torá. Y siguen y tienen tradiciones de, por supuesto, de miles de años. Es un pueblo muy, muy chiquito. ¿Ellos son como los caraítas? No, los caraítas son bebés al lado de los Shombronim. Si los Shombronim a nuestros ojos y a ojos de ellos mismos tienen más de 2700 años, los caraítas tienen solamente 1000, son del 700, 800 los caraítas. ¿Y por qué hay dudas si son o no son judíos? Pero no vamos a entrar ahora a los caraítas porque no nos confundimos, ¿está bien? Tratamos de no nos confundimos. Entonces están los Shombronim que sí viven ahí, la gran mayoría de ellos viven ahí en el monte, en el Har Gerizim, y hay una parte de ellos que viven también en la ciudad de Jolón, al lado de Tel Aviv. ¿Está bien? No entiendo. Ahora terminó Sukkot. Si van a buscar en internet, pueden buscar la Sukkah de los Shombronim. Es una Sukkah que todos los Haj son frutas. Sí. Pero ellos las hacen adentro de las casas. No las hacen como nosotros los judíos, que las hacemos al aire libre y bajo el cielo. Pero Shmuel, no entiendo por qué se dice que no son judíos. De acuerdo a la tradición judía, ellos son descendientes de gente que vinieron de otros lados y tomaron parte de la Torá o casi toda la Torá. ¿Está bien? A ellos en la tradición talmúdica lo llama Kutim, que es como casi judío, casi semi-judío. O sea, no importa, Andrea, no es el tema, no es un shiur de los Shombronim. ¿Está bien? O sea, tienen casi todas las tradiciones que figuran en la Torá, pero no exactamente como nuestra tradición las interpreta. Por ejemplo, la mezuzá de ellos no es un pergamino escrito al costado de las puertas, sino es algo esculpido en la entrada, todo el Shema Israel esculpido en escritura hebrea antigua sobre arriba de sus casas. Si algún día van a un paseo al Har Gerizim, es un lugar que se puede llegar y se pueden ver las mezuzot escritas en hebreo antiguo arriba de sus casas, arriba de las puertas de sus casas. ¿Cómo creen que son judíos? Porque eran pueblos nómadas que generalmente adoptaban la religión de donde ellos iban. Ellos no dicen eso. Eso es lo que dicen. Los judíos dicen que ellos eran pueblos que fueron traídos del extranjero cuando Asiria agarraba a un pueblo y lo pasaba de un lugar a otro. Eso es nuestra posición, pero ellos dicen no. Nosotros somos descendientes de las 10 tribus que no nos fuimos y nos quedamos acá. Eso es lo que ellos no dicen que hicieron un giur, por así decirlo. No, ellos dicen que son descendientes de las 10 tribus. Y en el libro de Ezra y Nehemia nos vamos a encontrar con ellos. Por eso también es tan importante que en este tipo de introducción nos encontremos con ellos, así después van a poder armar todo el rompecabezas, está bien, de todos los términos, pero si no explicamos en profundidad cada una de las cosas, no las van a entender. Si son parte de las tribus, sí son judíos. Pero no. Espera, no nos confundamos. El término judío que usamos es un término que no significa ser judío. Hoy en día uno lo toma con sinónimo de ser parte del pueblo de Israel, ¿está bien? Hoy en día decimos lo mismo, es lo mismo ser judío y ser parte del pueblo de Israel. Hoy en día, ¿está bien? Hoy en día es correcto. Históricamente no es correcto, ¿está bien? El término judío como manera de denominar a las personas del pueblo de Israel empieza únicamente después de que se destruye el Estado de Israel que se había separado, ¿está bien? Vamos a hacer algo muy chiquito acá para que les quede claro. ¿Tenés como la línea del tiempo?
Sí, lo tengo acá, ya lo voy a traducir. Este es un proyecto de Tanaj que yo quiero comenzar a producir. Que ahí está todo con línea. Esto es mi próximo gran proyecto. Besrat Hashem, cuando encontremos las donaciones, empiezo con esto muy fuerte. Podemos hacer las prácticas. ¿Qué? Podemos hacer las prácticas. Pueden hacer las prácticas, muy bien. Entonces, a ver si acá hay... ¿alguna puede traerme un...? Ahí está, detrás tuyo. Pásame si hay de otro color más también. Ese creo que es Permanente. permanente. No, entonces no. Dice board. No, dice board también. Está bien, listo. Perfecto. Entonces, si vamos a hacer así, una pequeña línea histórica. Sí. Vamos a empezar de el... Bien, vamos a empezar. ¿Está bien? Aproximadamente. ¿Está bien? Moshe. Después acá vamos a poner -1000. ¿Está bien? -1000. Menos 1300 Moshe, menos 1000 David. Y más o menos, está bien, no me estoy fijando en nada, es lo que me acuerdo así de memoria. Entonces si ponemos acá menos 960, vamos a poner a Shlomo. En el menos 920 podemos decir que si acá venían los reyes, está bien, y si acá tenemos antes a pobre Shaul, no lo dejemos afuera, está bien. Entonces acá tenemos reyes, entonces acá vamos a tener en el medio que lo que venía como un pueblo único, entonces se divide en dos. Entonces acá podemos llamar a esto Israel y a esto Yehudá. ¿Está bien? Cuando el rey de Yehudá iba a ser acá Rehabam, que Rehabam era el hijo de Shlomo, ¿está bien? Rehabam era el hijo de Shlomo y en Israel el que iba a empezar a ser el rey era una persona que hizo una revolución, o sea que había sido un esclavo de Shlomo y que hizo una revuelta, está bien, y que era Yerovam. Yerovam. ¿Está bien? O sea, Yehudá empieza el reinado con Rehabam y Israel empieza con Yerovam. Está menos 920, todo esto dura hasta en el menos 722, viene a Siria y conquista Israel. Entonces, toda esta línea que teníamos acá desaparece y podemos decir que a partir del 721 vuelve a ser una sola línea con los reyes de Yehudá. ¿Está bien? Entonces, porque acá, que son estos Israel, podemos esperar las 10 tribus. Vamos a poner en este momento, todavía eran exiliadas por Asiria. ¿Está bien? Entonces, como son las 10 tribus exiliadas por Asiria en el menos 722, a partir de ese momento, en el menos 721, nos va a quedar solo Yehudá. Entonces, a partir de ese momento, podemos empezar a utilizar el término, ¿sí?, de Yehudim. Volvés a Focus. O sea, solo a partir del menos 721 podemos volver a ver que hay una sola, digamos, vertiente principal de los judíos y se llaman judíos y Yehudim, que es la misma palabra. ¿Está bien? Entonces, para que les quede claro. Ahora, los Shombronim dicen, a nosotros no nos exiliaron, nosotros nos quedamos acá.
¿Entienden? Y nosotros somos descendientes de los que vivían acá. Ustedes, ¿Y de los qué? Yehudim, espera un segundo, esta historia sigue, digamos, si quieren venir, Sí. esta discusión, si acá estamos en el 1721, voy acá abajo, entonces, esta historia, digamos que la discusión en el menos 538, los que se quedaron les discuten a los que retornan, ¿está bien? A los que retornaron de la destrucción. Si acá en el menos 586 y acá podemos poner ¿está? El regreso a Sion, ¿no es cierto? Que en el y cuando es el regreso a Sion están los que vienen de Babilonia, que eran los judíos, Bebadai, estos eran Yehudim, porque eran descendientes de los que habían habitado en el estado judío, por eso se los llaman judíos. No todos los judíos que vivían en esa época tenían que ser de la tribu de Yehuda, parte eran de Benjamín, como Mordejai, o como los Leviim o Kohanim, que eran de la tribu de Leví, los Leviim y Kohanim, ¿está bien? Y ahí cuando ellos regresan, bueno, después no me voy a adelantar, vamos a tener eso, ¿está bien? Me parece que con hoy, ¿qué hora es? 9:58. 9:58, está bien. Está bien, por hoy vamos a llegar acá, que me parece que históricamente estamos bien ubicados, me parece que pudimos entrar bien, y si a alguno le quedó una duda, vuelvan a ver el video, que lo van a encontrar en el YouTube de Majonora o en la página, calculo que hoy ya lo subo el video, mañana ya lo pueden ver, está bien, si quieren tenerlo bien armado todo esto, y les tengo que armar o tengo que ir traduciendo la línea histórica, está bien, de todo el Tanaj, así lo van a poder ir viendo estas cosas. ¿Todo? Bueno, hasta acá por hoy. Sí. ¿Quién es Esdras? ¿Es un profeta? Ya vamos a llegar. No, era un escriba, se lo llama Ezra Sofer, que era como un hoy en día lo podés decir como un rabino importante. El término rabino es un término muy tardío, está bien. No desconocemos el término hasta casi recién hace 2100 años atrás empezamos a escuchar el término como rab. Antes no existía el término ese. ¿Está bien? Bueno, listo. Gracias. Hasta acá.